Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Ladislao Ferrando, soy arquitecto. Tengo lugar de trabajo en el IAM, que es el Instituto de Hábitat y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en mi tesis, que bueno, para esta charla le puse este nombre, ¿quién le tema la expansión urbana? Pero el nombre real es Expansión Urbana con enfoque de sustentabilidad, tendencias y conflictos en el Corredor Costero 11, una perspectiva multidimensional a escala microrregional. Mi directora es Marisa Sagua, que es geógrafa, y mi codirectora también es geógrafa, Alejandra Merlotto. Bueno, este es el estado de avance. Vas prestando atención a las fotos que son de los relevamientos, entonces como para ir conociendo un poco el área de estudio. La admisión fue en el año 2022, la aprobación del plan de formación también en ese mismo año y la aprobación del plan de tesis ahora en 2025. Tengo 18 Sí, créditos. Bueno, créditos de cursos externos, 8,5 más algunos que envié hace un par de semanas. En expedientes de investigación, publicación indexada no todavía. Publicaciones adicionales, hay publicaciones, pero como me falta la indexada, todavía no serían adicionales, supongo. Y certificación de idioma extranjero, sí, ya está. Bueno, primero comienzo con el problema que estoy abordando, que es el de la expansión urbana. Imaginemos que esta mancha es como la huella urbana de una ciudad en un tiempo uno y que podemos delimitar los límites, que serían estas líneas verdes, ¿no? Que no es algo sencillo porque hay distintos criterios, algunos toman la contigüidad de la infraestructura, del trazado, los mercados de trabajo, los flujos y demás. Pero bueno, consideremos que es lo que está construido y sigamos, ¿no? En un tiempo 2 esta ciudad puede empezar a crecer, llenando esos espacios vacantes dentro de ese límite, o también incluso densificándose, siempre dentro de ese límite. Pero también puede pasar que crezca por fuera del límite, de manera contigua a la huella que ya existía, que vendría a ser un crecimiento por extensión, o incluso también de manera dispersa por fuera del límite, pero sin contigüidad con esa huella que ya estaba construida, dando lugar por ahí a una configuración esquemática de este estilo, donde lo rosa sería lo que ya estaba construido en un primer momento, lo que está en azul, lo que se rellenó o se densificó, lo que aparece en naranja, en amarillo, lo que creció por extensión y en rojo, lo que creció de manera dispersa. Por fuera de este límite vendría a ser esos procesos de expansión urbana. Obviamente, esto configura cada vez más huellas urbanas mayores, que terminan siendo, bueno, las configuraciones de las ciudades, ¿no? Y que tienen también ciertas externalidades, como por ejemplo la segregación social y la fragmentación espacial. Acá podemos ver el contraste que existe por ahí entre las urbanizaciones cerradas en el área de estudio y los barrios más vulnerables. La aparición de vacíos urbanos, ¿no? Que van quedando debido a este crecimiento discontinuo de la huella. La aparición también de microbasurales o escombros, depósitos de escombros en estos vacíos urbanos que también, bueno, comprometen la higiene del espacio público. El incremento en los costos del financiamiento de la infraestructura urbana, de los servicios, de los equipamientos, ya que cada vez es necesario que los gobiernos locales comiencen a financiar estas áreas que van incorporándose. Y también, bueno, otro tipo de obras que también son costosas, como por ejemplo las defensas costeras en el área de estudio, debido a la erosión marina, que es bastante importante en algunos sectores. Bueno, en todos en realidad, pero en algunos, como este, que es el norte, es bastante crítico. Bueno, también tiene implicancias en función, en este tipo de zonas, ¿no? Que son zonas que cumplen funciones ambientales, no funciones productivas en este caso, pero sí ambientales, como es el humedal que está en Parque Camet, o también implicancias en otros sectores que tienen, sí, características culturales, paleontológicas y demás. Ni hablar de el incremento en los gastos, en los gases de efecto invernadero, producto de los incrementos en los traslados, a medida que las ciudades cada vez se van expandiendo. Algunos antecedentes con los que vengo trabajando y que vengo
sí, estudiando, es el Atlas de Expansión Urbana, que es bueno, una iniciativa entre la Universidad de Nueva York y la ONU en la que se relevaron 200 ciudades del mundo, entre las que estaban Buenos Aires y Córdoba. Para esto se midió la huella urbana y bueno, y otras métricas que hacen a la expansión urbana. También en la escala nacional es relevante el informe del CIPEC, cómo crecen las ciudades argentinas, en las que también estaba considerado Mar del Plata y se sumaba una clasificación de usos de suelo en estas áreas de expansión. También, bueno, otros atlas que también han trabajado esta cuestión, como el Atlas del Cipú, o algunos trabajos locales sobre el partido de General Pueyrredón, como los de Zulaika y su equipo, las que trabajaron, bueno, la expansión urbana en Mar del Plata. Algunos otros autores explican, por ahí desde la economía urbana, cuáles son las causas del crecimiento de las ciudades. Se explica que, por ejemplo, los incrementos de población o los ingresos de los hogares pueden, o mejor dicho, se configuran como factores que contribuyen a esta expansión, así como también la disminución en los costos de los traslados. Y también mencionan algunos fallos del mercado, como por ahí la imposibilidad de dar cuenta de los costos de construir en espacios abiertos o los costos sociales de las congestiones de tráfico o incluso también los costos de pensar la infraestructura. Em, También, por ejemplo, existen algunos otros factores que pueden llegar a atraer a la población, como por ejemplo algunos equipamientos, o expulsar o evitar que la población se asiente en determinadas zonas, como las tasas de criminalidad. También se considera, por ejemplo, la autosegregación de algunos grupos como motivo de este crecimiento urbano. Otra cuestión que se podría incluir también es el tema de la especulación, que también es relevante en este tema. Otro de los temas que también tiene que ver con lo que estoy trabajando es la sustentabilidad, que es un poco el enfoque que intento dar, es el de, bueno, esto de la sustentabilidad que les comentaba. Algunos autores por ahí relevantes son Guimaraes, que habla de la cuestión multidimensional, una sustentabilidad ambiental, ecológica, social, política, y después también Galopín, que lo enfoca desde la teoría de sistemas y sobre todo por ahí lo que me interesa rescatar acá son las bases éticas del desarrollo sostenible que él plantea, que son la equidad intrageneracional, la intergeneracional y la preservación de la diversidad biológica. El área de estudio, que bueno, ya la han ido observando un poco, eh, es el corredor de la Ruta 11, como aparece en la cartografía de esta de acá. Eh, es una zona costera. Tiene una longitud aproximada de 46 kilómetros. Está subdividido intencionalmente, ¿no? La parte del norte, que deben ser 16 kilómetros y 30 esta parte de acá. Eh, Aproximadamente tiene una población de 60.000 habitantes, de acuerdo al último censo, y pertenece a tres jurisdicciones distintas: General Pueyrredón, Mar Chiquita y Alvarado. Mar Chiquita al norte, General Pueyrredón, con su cabecera que es Mar del Plata, y el norte de Miramar se encuentra en General Alvarado, que es lo que está más al sur. Esto de acá. Ahí pueden observar un gráfico con variaciones relativas de población, vivienda y hogares, que muestran una de las justificaciones de por qué estoy estudiando esta zona, que tiene que ver con la dinámica de incremento, ¿no? que se evidencia en estos periodos del 2001 al 2010 y del 2010 al 2022. Otras cuestiones que también hacen merecedora esta zona de ser estudiada es, por ejemplo, la actividad intensa turística que hay sobre todo en la zona sur, con sus propios conflictos que tienen que ver, sí, seguramente con la contaminación de algunos arroyos, las disputas que se generan entre los distintos actores por la voluntad que tienen algunos, sí, algunos empresarios para presionar y modificar el Código de Ordenamiento Territorial, la aparición de nuevos usos de suelo y equipamientos, nuevas tipologías residenciales como los barrios privados, algunas obviamente que son más, estas tipologías residenciales, barrios populares, en realidad, bueno, no es una tipología de mercado, es algo que simplemente
ocurre por dificultad de acceder a la vivienda. Bueno, y un montón de otros de otros ejemplos de esto, como pueden ser también los planes de vivienda social o los Procrear, que también tuvieron un boom, sobre todo en la zona sur, en las décadas anteriores. Bueno, la hipótesis es esta, la intenté resumir ahí como en una especie de gráfico, que es que el crecimiento urbano en este corredor genera unas condiciones regresivas de sustentabilidad que se ven agudizadas por el incremento demográfico y habitacional, el carácter interjurisdiccional, la incompatibilidad del suelo y también los conflictos socioambientales que surgen de esta interacción de cuestiones. Bien. Ahora paso a comentar un poco los objetivos. El objetivo principal consiste en explorar, analizar y evaluar estas cuatro dimensiones: la dimensión ambiental, la socioeconómica, la social y la normativa, en el área que les comentaba en ese periodo temporal. Básicamente, bueno, sería tratar de comprender cómo están jugando estas dimensiones, tratar de explicarlas y finalmente evaluarlas con el propósito final de establecer algunos lineamientos de políticas públicas que estén basadas en la sustentabilidad y en el ambiente. Les comento, bueno, brevemente los objetivos específicos. El primero tiene que ver con realizar una descripción del medio físico ambiental, reconociendo esta interrelación que existe entre el entorno natural con la dimensión socioterritorial. El segundo, caracterizar el poblamiento y la ocupación de estas zonas, prestando atención a algunos hitos que hayan sido claves en el proceso del crecimiento del área de estudio, prestando atención también a ese crecimiento por expansión. El tercer objetivo es describir el medio construido, identificando por ahí los rasgos salientes de este soporte y prestar atención también a los usos de suelo, la infraestructura y los equipamientos presentes. El cuarto objetivo tiene que ver con analizar el estado y las tendencias sociodemográficas, priorizando aquellos aspectos que incidan en condiciones de desigualdad o inequidades en la población y que causen, sí, condiciones regresivas, si se quiere, de, eh, bueno, se me fue la palabra, calidad de vida o condiciones de bienestar. El 5 tiene que ver con identificar cambios en la apropiación territorial, atendiendo a los conflictos socioambientales que ocurren en el sector y también, bueno, como efecto de la agencia de los actores y también de la normativa. Finalmente, la idea es sintetizar todo esto en un perfil de expansión urbana de sustentabilidad que tenga la posibilidad de ser aplicable eh, y que pueda ser útil para proponer lineamientos de políticas públicas y algunas estrategias. En relación a la metodología, utiliza un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, con fuentes primarias como los relevamientos en terreno y entrevistas, y fuentes secundarias, principalmente los censos nacionales de población, vivienda y hogares, la encuesta permanente de hogares, imágenes satelitales y diversas IES que, bueno, son fuente de información también. Para validar un poco los datos, utilizo esas entrevistas y también, bueno, consultas con expertos académicos. Las técnicas utilizadas: observación directa, observación documental, análisis espacial con sistemas de información geográfica y la construcción de índices e indicadores, así como también el uso de algunas estadísticas básicas. Ahora les muestro algunos avances. Fui haciendo capturas de pantalla en lo que vengo trabajando, porque los mapas que tengo hechos ahí están cada uno con un criterio gráfico diferente y bueno, me pareció que quería darle como más unidad, así que esto es como para hacerlo más expeditivo. En primer lugar, bueno, vengo haciendo este tipo de análisis de la cobertura de suelo construida, clasificaciones supervisadas, las he realizado con Google Earth Engine y después, bueno, las fui procesando en QGIS. Esto es bastante útil para ver cómo ha ido creciendo el sector. Esta sería la huella construida, es un indicador de aproximación y también, bueno, permite dar cuenta no solo de la cantidad de superficie construida que se va agregando a lo largo del tiempo, sino también
las condiciones de localización, en qué zonas crece más, en dónde menos y demás. Después de esto, lo seguí trabajando y tomando por ahí esos antecedentes internacionales que mencionaba. Realicé la composición del crecimiento urbano, reclasificando esos píxeles construidos de acuerdo a un área de influencia determinada. Y esto lo que me permite encontrar es eso que ustedes ven ahí en amarillo, que es el espacio urbanizado que queda entre lo construido, que vendría a ser un espacio, si se quiere, desaprovechado en algún punto, ¿no? Que es algo propio de este tipo de crecimiento, en el que queda precisamente fragmentada la ciudad. También esto me permite después estimar los nuevos desarrollos en esos periodos, identificando si son desarrollos por relleno, por extensión o por dispersión, y si bien por el momento el que más se ha hecho presente es el de relleno, y sería la condición por ahí de beneficio, la condición ideal, cuando uno lo empieza a cruzar con otros datos, como los de infraestructura y demás, termina dándose cuenta de que en realidad no es una condición de beneficio porque el crecimiento no ha sido en un medio consolidado, organizado. Hay, bueno, algunas métricas que he ido sacando, digamos. Sí, sí, ya terminé igual. Voy pasando ahí. Usos de suelo en áreas de crecimiento, esto lo tengo que terminar para el resto del corredor, ver, bueno, precisamente con qué usos se ha incrementado estas áreas de crecimiento. También, bueno, la concentración de las parcelas construidas, que esto también es útil para ver qué zonas por ahí son las que reciben mayor presión a lo largo de los años. Esto lo tengo para los tres cortes temporales. Cuestiones vinculadas a la composición de la población, para ver cómo son estas demandas en función de distintos grupos etarios y demás. La densidad de población ajustada a la huella construida, que permite de alguna forma dar cuenta de esas bajas densidades que tienen las zonas agregadas a la ciudad, lo que resulta en un mayor consumo de suelo por habitante y de alguna forma una condición regresiva de sustentabilidad. Después, bueno, déficits habitacionales, como pueden ser el cualitativo, eh, otras cuestiones que tienen más que ver con las condiciones económicas de la población, como la tasa de desempleo, los precios del suelo también como algo económico que pueden llegar a incidir en las elecciones de la localización de la población o las brechas de valor mercado y valor fiscal de esos terrenos como expresión de ciertas inequidades tributarias. También he realizado entrevistas, me faltan un par todavía, las estructuré en temas, usos de suelo, actividades de la población, servicios, infraestructuras y equipamientos, población, hogares y viviendas y problemas y conflictos. En alguno de esos apartados incorporo también como una especie de encuesta para que esos actores puedan valorar las problemáticas que menciono y hasta el momento hay un gran porcentaje de estas situaciones que son consideradas críticas. Actualmente estoy trabajando en esta elaboración del perfil de expansión urbana. Y bueno, tiene sus desafíos porque estoy intentando sintetizar, unificar y ver qué indicadores me van faltando, qué indicadores necesito incorporar. Y bueno, creo que el mayor desafío es poder integrar esas dimensiones sí, o en un indicador síntesis o en varios, algo que estoy todavía decidiendo directoras. Desafíos pendientes y pendientes, pongo los actuales, digamos, no todos los que tuve. Revisar programas y proyectos de instrumentos de planificación, que es algo que todavía tengo que hacer. Realizar las entrevistas faltantes y completar el análisis. La redacción también, eso a veces es un poco, no sé si cuesta ponerse, pero como que uno se engancha haciendo los análisis. Terminar de definir los criterios del perfil, y elaborar la síntesis y propuestas de lineamientos, y en el formato de la cartografía que sería unificarlo. Bueno, gracias por su atención. Pregunta. Gracias, Ladislau. Em, yo, como solamente por esto, porque me tengo que ir a la otra sala, Sí, sí. capitalizo un par de preguntas al principio y ya de paso la posta a Facundo para que siga dándole lugar al resto de los asistentes. Primero que nada, te felicito, muy, muy, muy clara y ordenada la presentación.
eso es importante a la hora de comunicar. Por ahí está bueno ponerle numeración a las filminas porque facilita al que pregunta. Ah, Quiero hacer una pregunta sobre las 6, vamos todo ahí rápido, una pavada, no es importante. Las preguntas son dos. La primera es, esta información que vos estás relevando, que se percibe que para alguien que no es del palo disciplinar, que es importante para la gestión de, de los aspectos urbanos, por ejemplo, de un municipio, en concreto, ¿para qué tipo de decisiones le sirve un municipio? O sea, ¿qué tipo de decisiones se pueden ver afectadas, sí. enriquecidas por todo esto que vos estás haciendo? Bueno, por ejemplo, habría que modificar indicadores urbanísticos y o evitar uso de suelo en determinadas zonas o no, qué instrumentos, no sé, por ejemplo, de redistribución de cargas y beneficios podrían implementarse en algunos sectores o no. Esto sería, por ejemplo, eh, básicamente, sí, la acción municipal genera incrementos en la valorización en algunos sectores, entonces que pueda formar parte, que algo de eso pueda volver al municipio. ¿Quién se hace cargo también de las externalidades ambientales en la zona sur de Mar del Plata, la zona de Chapadmalal Bien, o seguramente? sea, Bueno, varios, sí. o sea, una lista larga. La pregunta es, en base a experiencias que podemos tener en esta universidad, eh, ¿ha pasado por la cabeza de ustedes en algún momento generar un spin-off, una empresa que brinde este servicio a los municipios? O sea, ¿lo ves como eso, como algo posible? Sí, supongo que sí, no lo había pensado, pero está bueno pensarlo. Sí. Bien, la segunda pregunta es, en las fuentes que vos ahí indicás, hablas de entrevistas. ¿Esas entrevistas son a individuos, a personas, o también incluiste, por ejemplo, sociedad de fomento, Sí. a la organización civil? Sí, actores sociales, son actores clave en el territorio, sociedades de fomento, gente de las asambleas, de planeamiento, O- iglesias. y bueno, eran dos, pero hago una tercera. Las valuaciones fiscales de los terrenos, ¿eso cómo lo obtuviste? En Narva. Obviamente creo que los municipios también pueden actuar de valor, pero la ¿Pero qué provincia, va parcela por parcela? sí. Sí. Bueno, Bueno, muy arduo, la verdad te mm, felicito. Bueno, de paso a Facu, ¿Una pregunta más? ¿Cómo andás? ¿qué Buenísimo. tal? ¿Todo bien? Conozco un poco Mar del Plata, la verdad, a pesar de la cercanía. Pero tengo entendido que un municipio o sea, el partido es complejo por la complejidad mismo de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, como medio en el sentido de lo que decía Martín, preguntarte, no sé el enfoque de tu grupo o eso, pero si se imaginan, tipo, terminando la tesis diciendo, bueno, ¿y ahora qué puerta tocamos? O si tocaron puertas mientras para ver con eh, qué área de la municipalidad o de otra parte, digamos, podría uno empezar a tirar del hilo, digamos, para empezar a aplicar lo que vos averiguaste. Bien. Sí, entiendo la pregunta. Eh, sí, en el Instituto de Hábitat y Ambiente, que es en el que estoy, hay colaboraciones, oportunidades entre el municipio y el instituto. En particular, por ahí en este tema no, pero en otros sí, entonces podría llegar a realizarse esta vinculación. También pensaba que por ahí esto también puede ser útil por ahí eh, para las organizaciones de la sociedad civil también, que a veces por ahí no tienen, no sé, por ejemplo, conocimiento de algunas cuestiones. Yo acá había marcado, que aparecen ahí en naranja, algunos temas, por ejemplo, que la gente que hice las entrevistas no sabía qué contestar. Cuestiones vinculadas, no sé, contaminación de agua de mar, si había robo de arena, tierra o agua, el movimiento de suelos en la zona. Que algunas cositas igualmente fueron saliendo en las entrevistas, no sé, barrios privados que cortan un arroyo que pasa por el medio del terreno. eh, y eso, bueno, de alguna forma es un robo de agua, si se quiere. Pero bueno, no ha escalado a nivel de conflicto y me decían que, bueno, tampoco es que ellos pueden estar en todo y armarlos, sí, bueno, generar esos reclamos por esas cuestiones.
Bueno, no sé si te respondí, pero bueno, sí podría llegar a establecerse en algún momento. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta de curiosidad. O sea, cuando mostrabas el tema de la mancha, de la expansión de la mancha urbana, no puedo dejar de pensar en Mar del Plata. Entonces, la pregunta es si es una decisión metodológica o hay otra tesis de Mar del Plata. O sea, ¿por qué pensar a ese cordón excluyendo a Mar del Plata del análisis, que seguramente Bien. tiene mucho que ver en lo que está pasando al norte y al sur, ¿no? En lo que vos estás estudiando. Sí. Bueno, por ahí se tiene que ver con esto de que el crecimiento por expansión en las ciudades viene dando siempre a través de grandes vías de comunicación, de las rutas. Vos ves la mancha urbana y los cositos los bracitos que le salen son por lo general las rutas. Bueno, mi directora viene trabajando con esas unidades, ¿no? Con los corredores. Y bueno, surgió la posibilidad, en este caso, trabajar sobre el corredor de la Ruta 11. En otras ocasiones habían trabajado sobre el 226, en otro caso sobre la Ruta 2. Entonces creo que sí, es una decisión metodológica en función también de bueno, de lo que viene sucediendo en este corredor, la dinámica de uso de suelo, demográfica, habitacional y demás. Bueno, no sé si responde un poco. Sí, es algo más metodológico. Como que me imagino que en Mar Vos- del Plata, dentro del grupo deben tener estudiado más o menos Sí, Mar del sí, sí, Plata, hay como estudios previos de Mar del Plata y demás. me cuesta pensarlo desconectado, ¿no? Como Claro, que sí, sí. el crecimiento de Mar del Plata debe impulsar en alguna medida. Tengo un amigo que vivía en Mar del Plata, mucha Sí, inseguridad, se fue a vivir a Santa Clara. Como que debe sí. ser Mar del Plata parte del motivo de la expansión en el área que estás estudiando vos. Me cuesta disociarlo. No, sí, sí, Em, definitivamente, porque estas y, dos localidades están muy vinculadas a Mar del Plata y justo a través de la Ruta 11. Sí, Y lo otro, un comentario, en algún momento dijiste que, o sea, vos estás midiendo edificación, en principio, ¿no? Para ver esas manchas urbanas. Después haces como una especie de buffer y hablaste de áreas no construidas, digamos, dentro de esa mancha urbana. sí, Y dijiste terreno desaprovechado o desperdiciado, algo así. sí, sí, Yo lo veo como terreno no edificado sí, más que desaprovechado, porque a lo mejor es justamente un valor agregado de ese espacio urbano el que tenga espacios verdes en el medio no edificado. ¿Hiciste algún sí. tipo de clasificación de lo que es lo que se considera baldío o terreno desaprovechado, lo que son espacios verdes públicos? Bueno, no lo pongo acá, pero sí está, lo subí acá, tengo identificadas lo que son las plazas, los parques, las Ah, plazoletas y demás. Obviamente, lo problemático no es eso, que brinda algún servicio a la comunidad, sino el vacío que queda, son por ahí parcelas o manzanas enteras que tienen un trazado, que tienen una calle, pero que en realidad es una calle de pasto, donde a veces empiezan a aparecer pues esto, acumulación de basura, microbasurales, que es algo muy común en las zonas periféricas. No solo por los microbasurales, ¿no? Pero sí, solo eso, conceptualmente, en el sí, speech, sí, diferenciar de lo que es un espacio no ok. construido de algo que puede ser beneficioso para esa comunidad, que es una plaza, Mm, de lo que es lo que claro, termina siendo sí, un baldío, ¿no? sí, Separar sí. eso. Bien. Muy bueno. Bueno, gracias.